recursos del Ministerio de RTVC Noticias del Mediodía. Tormenta política. Videos revelan que el senador Roy Barreras y el Pacto Histórico al parecer sabían de las reuniones entre líderes de la campaña y extraditables. Al pabellón de extraditables. Son varias horas de grabación reveladas por la revista Semana. Según Barreras, una empresa de remesas hizo aportes a la campaña a cambio de supuestos favores políticos. Cuestionables estrategias. Barreras y estrategas hablan de desacreditar a sus rivales en contienda política. Candidatos presidenciales reaccionan. Gustavo Petro asegura que su campaña está siendo chuzada e infiltrada. Rodolfo Hernández asegura que la crisis es por cuenta de los políticos que rodean a Petro. Indignación y acciones judiciales. Políticos de diversos sectores también reaccionan. Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Carlos Galán rechazaron los actos de la campaña del Pacto Histórico. Más noticias del día. La manipulación de explosivos por parte de un joven deja un muerto y 4 heridos cerca de la Universidad de Antioquia en Medellín. En deportes, Nacional picó en punta en el grupo A del cuadrangular final del fútbol colombiano. Anoche le ganó al Bucaramanga y Millonarios empató en un polémico partido contra Junior. Seguimos al lado del lote de la Vuelta a Colombia. En minutos, reporte en vivo con los enviados especiales a las regiones. La disposición para arriesgarse a ir adelante, a defender una clasificación intermedia cuando... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Colombia vive horas de intensa tormenta política por las revelaciones de la revista Semana, Caracol Radio y otros medios. Los colegas publicaron grabaciones de altos líderes del Pacto Histórico que hablan de estrategias políticas, reuniones y asuntos que podrían estar en el filo de la ética o incluso de la ilegalidad. Bueno, y atención porque en RTVC Noticias les vamos a ir mostrando las distintas revelaciones para entender punto a punto esta noticia. Y comenzamos con una grabación publicada por la revista Semana en la que el senador Roy Barreras da a entender que en la campaña, al parecer, conocían el episodio de la visita a extraditables en La Picota. El objetivo era ofrecerles que no los extraditarían. Barreras habla de hacer una, comillas, detonación controlada de ese escándalo. En la mesa están Clara López, Temístocles Ortega y también Roosevelt Rodríguez. Veamos. Eduardo, hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables. De dirigentes del Pacto Histórico ofreciendo la nuestra adición a los extraditables. En los pabellones se reúne de redes. Te doy los datos y los nombres ahora. Eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. Sobre este mismo tema hay otro fragmento de la grabación. El jefe de debate, Alfonso Prada, habla del escándalo de Piedad Córdoba por los ingresos a las cárceles. Habla de decisiones inmediatas, como separarla de la campaña y denunciarla ante la Fiscalía. Es tan radical la posición que tenemos que tomar que yo anoche hice una reunión cumbre con la Unión Patriótica. Anoche, domingo anoche a las 9 de la noche estaba empezando la reunión. Llevando el mensaje diciéndoles están listos porque la Unión Patriótica fue quien habló. Entonces, esto casi que es suspensión inmediata con denuncia en la Fiscalía. De ese tamaño. Este tema motivó el nombramiento de Navas Salero como jefe jurídico ayer, para que él prepare un par de denuncias penales. Un par de denuncias penales, entre ellos ese, para matar. Y yo estoy pendiente de pedir una cita. Si tienen evidencias, ese tema y el de la compra de votos son dos temas. Yo estoy pendiente para pedir una cita al fiscal y se le voy para allá. En las grabaciones también hay revelaciones de alianzas políticas. En otro fragmento, Roy Barreras dice que, según él, Germán Vargas Lleras se habría comprometido a no anunciar su apoyo electoral porque así estaba acordado con el Pacto Histórico. Escuchemos. No sé, y si me declaro ausente y carente de información, porque en la última reunión yo no estuve,
de Román Vargas Lleras. La última información que teníamos hace 2 semanas, Tito debe tener más información de estos meses, es que Vargas hizo una especie de acuerdo con él de que frenaba la adhesión a Fico y dejaba más o menos a la gente en libertad. Barreras hace una delicada revelación relacionada con la empresa de recaudo Supergiros. Según el senador, la empresa dio 500 millones de pesos en la primera vuelta y estaría dispuesta a hacer más aportes a cambio de supuestos favorecimientos si Petro llega al poder. Dice Barreras, abro comillas, para acabar con el monopolio financiero. La gente de Supergiros, que ya ayudó en la primera vuelta, quiere explicarle con la junta directiva cómo ellos pueden avanzar a un sistema cooperativo de financiero y tal, porque le oyeron a Petro el tema de acabar con el monopolio financiero, y nosotros queremos democratizar el crédito. Y eso va de la mano de un aporte que puede ser de 500 millones de pesos, de 1.000 millones. Y como era de esperarse, una vez conocida esta grabación de semana, Supergiros emitió un comunicado en el que rechaza la mención de Roy Barreras y asegura que, abro comillas, la empresa no apoya, no ha apoyado ni apoyará económicamente a campaña política alguna, cierro comillas. En otra grabación en la que aparecen el candidato Gustavo Petro y Roy Barreras, el tema es estrategia política. Barreras se refiere a los 2 principales candidatos de Alianza Verde, en ese entonces Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, y explica cómo destruirlos políticamente. Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro, si eso sirve de algo coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla. Usemos la próxima reunión para definir estratégicamente los roles de cada cual. ¿Cómo nos diferenciamos? Fabriquemos las diferencias. Decíamos con Eduardo antes de llegar a Gustavo, inclusive preparemos contradicciones. Si es que eso resulta útil, o nosotros tenemos que tomar acciones políticas. Todas estas acciones mediáticas y digamos de manejo, de marketing, ustedes son los expertos, pero las acciones políticas. Tenemos 2 cosas por hacer frente a ese fenómeno. O dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo, inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros, o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza, es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él. Entonces, si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria, y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de calidad, que nadie la puede tratar mal. Pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal. Y el que se sume también, porque yo voy a decir. Fríamente calculado. Hasta ahora hemos visto a los líderes del pacto histórico hablando de distintos asuntos de política, Carolina. José Fernando, pero la revelación de semana también incluye a 2 estrategas que revelan cómo son los manejos de información en la campaña. Veamos primero las recomendaciones que hacen sobre el manejo de dinero. Un estratega argentino pide que al candidato jamás se le vea billetes en la mano. ¿Por qué? Primera medida de precaución sería reducir al máximo posible cualquier tipo de manejo y cualquier transacción de dinero en efectivo, que es la más sospechosa por parte de ciertos sectores, la que más aprovechan los adversarios, porque siempre va a despertar alguna posibilidad de ataque con cosas que quedan. La fotografía de alguien con un maletín con dinero queda y después se usa en la campaña y después en las redes se mueve con mucha efectividad. En otra reunión también virtual, un estratega invita a generar un ambiente en contra del candidato Federico Gutiérrez en ese entonces. La campaña busca que la gente culpara al candidato por las cosas malas que le pasan hasta en la cotidianidad. Como que la gente cuando salga a la calle y la roben, piense, puta, eso es culpa de Fico. ¿Sí? Tenemos que llegar a través de todas esas canales de WhatsApp, a través de los memes, a través de las noticias, a través de todo lo que nosotros vayamos a proyectar acá, que la gente que sale a la calle piense que la inseguridad es culpa del Fico.
Luego de la publicación de los videos, el Pacto Histórico se pronunció y dijo que alguien los infiltró. Alfonso Prada, jefe de debate de Gustavo Petro, aseguró que la campaña fue infiltrada. Fueron esas conversaciones espiadas, fueron grabadas y fueron filtradas ilegalmente. Explicó qué es lo que hay en los videos. Hay análisis individuales de carácter estratégico revisando cómo se van a mover los otros candidatos y cómo se podría mover la campaña frente a ellos. Y dijo que el lenguaje utilizado es normal en una reunión de este tipo. En campañas como las colombianas, ese tipo de lenguaje y ese tipo de análisis son bastante normales. Prada anunció que la situación será denunciada ante las autoridades. Hemos tomado la decisión de denunciar ante la Fiscalía General de la Nación esta filtración, este espionaje de que hemos sido objeto en la campaña de Gustavo Petro y de Francia Márquez. En medio de la polémica, Gustavo Petro se pronunció a través de este trino. Creo que los chuzados éramos nosotros, como ha sido en todo este siglo. El Pacto Histórico insistió en que sus estrategias han sido transparentes y limpias. Y el senador Roy Barreras, quien participa activamente en las estrategias publicadas en los videos, dijo que las grabaciones son ilegales. El senador Roy Barreras dice que se enteró de la polémica por los videos horas después de su publicación. Aterrizo de una gira y encuentro tormenta mediática con grabaciones ilegales de reuniones privadas de campaña. Y los catalogó como elementos de guerra sucia. Chuzaron nuestra campaña, esa es la verdadera guerra sucia. Además, pidió a las autoridades investigar lo sucedido. Las chuzadas e infiltraciones ilegales a una campaña presidencial son un hecho gravísimo y son un delito que pido a la Fiscalía que investigue. Barreras afirma que en las grabaciones no se ve ni se oye ninguna descalificación suya a otros candidatos o campañas presidenciales. Por su parte, Rodolfo Hernández calificó la actitud de los asesores de campaña como bajas y aseguró que él ha sido víctima de la misma estrategia. Ayer en Colombia empezó a circular de mi contendor Gustavo Petro y sus asesores y yo digo que son compinches de campaña, la violencia que van a hacer sobre los que no piensan como ellos. Dijo Rodolfo Hernández desde Miami que Colombia no merece ser gobernada por una gavilla criminal. Atacar a la libre reflexión y decisión política me parece lo más bajo que hay. Y lo tengo que decir aquí ante el mundo, porque esto se filtra al mundo. Lástima que Gustavo se ponga en eso, pero a la larga es las joyitas que tiene al lado, Armando Benedetti, Piedad Córdoba y el peor de todos, yo creo que es Roy Barreras, es un criminal. Aseguró que el plan con el que habrían desprestigiado a otros candidatos lo han intentado con él. Lo que están haciendo con varios de los compañeros, Sergio Fajardo, a Federico Gutiérrez, lo que le hicieron a Alejandro Gaviria, los desacreditaron, los destruyeron, pero él no ha podido con nosotros. El candidato hizo un llamado a los colombianos en sus redes sociales a unirse para proteger la democracia. Y entre las reacciones contra el contenido de los videos, algunos condenaron el lenguaje utilizado, otros la estrategia. El senador Gustavo Bolívar rechazó las declaraciones de Roy Barreras en los videos publicados. Me indigna que digas que hay gente del Pacto Histórico ofreciendo no extradición a presos de la picota. Eso es falso y empaña una campaña limpia donde hemos dejado el alma en cada rincón de Colombia. Alejandro Gaviria, mencionado en uno de los videos, también reaccionó. Me dolieron muchos los ataques y calumnias, por supuesto, pero no voy a quedarme, como lo dije hace algunos días, rumiando rencores y coleccionando agravios. Los excandidatos presidenciales rechazaron la estrategia del Pacto Histórico. Aquí estamos frente a una actitud y un hecho criminal, y por eso estoy ante la Corte Suprema de Justicia, porque quienes aparecen en estos videos son senadores en ejercicio o senadores electos a los cuales la Corte tiene que investigar. Lo que queda claro es que todo vale y también que Roy Barreras sería el Diosdado Cabello en una hipotética dictadura petrista. Llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille. Utilizan todas las formas de lucha, dividen tareas en privado para que unos aparezcan como ángeles en público. Falsos. De los mismos autores de las Petrobolsas, los Petrovideos, ahora Petrocomplots con Roy como principal consejero.
Los hermanos Galán escribieron en Twitter que el pacto histórico destruye con calumnias. Gustavo Petro con calumnias busca destruir al que no piense como él, al que no lo apoye. En el todo vale, duele muchísimo más el silencio de los amigos que los ataques de los enemigos. El pacto histórico insiste en que las grabaciones son ilegales. Rodolfo Hernández aseguró que conoció planes para atentar contra su vida. Explicó que en la primera vuelta no salió de su casa a encontrarse con sus seguidores por prevención y que por el mismo motivo no volverá a participar en actos públicos. Ya recibí las precauciones que están intentando matarme. Y esa matada no es a plomo, esa matada será cuchillo. Anunció Rodolfo Hernández que cancela todos los eventos y apariciones en público. Explicó que el presunto ataque se daría en un aeropuerto en medio de la multitud. Ahí me ponen 4 o 5 que me protegen, pero cuando son 500 empujando, me están diciendo que me van a apuñalar. Denunció que en los últimos días la campaña del pacto histórico ha atacado viviendas de simpatizantes. Lo que hizo no tiene nombre, amenazando. Ordenó meterle candela a todos los ranchitos de gente pobre que ponen un letrero que diga Rodolfo Presidente. Ahí salió en la red, se lo voy a mandar. Están planificando destruirnos a través de falsos testimonios y con testigos falsos. El pasado 29 de mayo, el candidato desistió de recibir los resultados de las elecciones en plaza pública debido a una alerta de la Unidad Nacional de Protección frente a su seguridad en Bucaramanga. Y cambiamos de tema. En Medellín, una joven murió luego de la explosión en una vivienda cercana a la Universidad de Antioquia. 4 personas más resultaron heridas. La explosión ocurrió en esta vivienda del barrio El Chagualo, a una cuadra de la Universidad de Antioquia. El accidente dejó una mujer de 19 años de edad sin vida y otros 3 estudiantes heridos. Uno de ellos fallece debido a sus lesiones críticas, otro pasa a quirófanos para estabilización de sus lesiones y otro más se encuentra en el servicio de urgencias pendiente de traslado a la unidad de cuidado intermedio. Al parecer, la manipulación de artefactos explosivos artesanales habría ocasionado la detonación en la vivienda. Unidades de criminalística, de antiexplosivos y de investigación criminal están adelantando las diligencias correspondientes para determinar las causas de dónde provenían estos artefactos y cuál era la intención al respecto. El hecho se registró en un 3er piso, donde al parecer alquilaban habitaciones para estudiantes. En la mañana, varios encapuchados llegaron a las instalaciones de la Universidad Industrial de Bucaramanga. Por eso las aulas fueron evacuadas. Pablo Fuerman, buenas tardes. Situación a esta hora. Adelante. ¿Qué tal, Carolina, televidentes? Pues mire, la situación es crítica aquí en la Universidad Industrial de Santander. Hace algunos minutos se vivieron momentos de pánico y caos precisamente al interior de la universidad. Al menos 7 encapuchados, explotaron 4 papabombas en distintos sectores de la universidad. Esta situación se dio con el objetivo de conmemorar el Día del Estudiante Caído y se unen también con otras ciudades y con otras universidades públicas del país. Los directivos de la universidad informaron que el resto del día las clases serán de manera virtual. Por otra parte, el Sistema Integrado de Transporte Metrolínea suspendió su servicio por temor a afectaciones por parte de estos encapuchados hacia los articulados y a los mismos usuarios, como se vivió hace un par de semanas precisamente en este sector. Es la información que reportamos desde Bucaramanga. Pablo Fuerman, RTVC Noticias, conectados 24/7. Bien, muchísimas gracias, Pablo. Y por el posible desbordamiento del río Bogotá, el IDEAM declaró alerta roja en la cuenca del afluente. 10 municipios de Cundinamarca se preparan para atender posibles emergencias. El agua del río Bogotá pasará de 150 metros cúbicos por segundo a 210, es decir, mucha más agua bajará hacia los municipios aledaños a la capital del país. Hay que decir que el IDEAM nos confirmó que se mantiene la alerta roja en la cuenca baja. Los organismos de emergencia hacen un llamado a todos los alcaldes de estos municipios a implementar las acciones que sean necesarias como evacuación de las familias y demás. Se están abriendo las compuertas de la represa ubicada en Soacha, Cundinamarca, y eso nos puede poner en riesgo. En el municipio La Mesa, el río se llevó más de 20 reses, dejando sin trabajo y alimento a 15 familias. Lamentablemente fueron arrastradas por las fuertes
corrientes del río Apulo. El alcalde de Soacha hace un llamado de evacuación a las familias que viven cerca al río. Hoy estamos en alerta roja. Si tienen una posibilidad de una vivienda en otro sector, que dejen hoy su vivienda. Las lluvias dejan en todo el país 91.000 personas afectadas, 78 fallecidos, 91 heridos y 8 desaparecidos. Hay alerta en Cali. Varias viviendas del barrio Siloé están en riesgo de colapso por las crecientes de las quebradas La Cristalina e Isabel Pérez. Catherine Estacio, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos amplía esta información. Si son al menos 5 casas las que están en riesgo de derrumbarse, esto en el sector de Tierra Blanca, parte alta de Siloé, luego de que las lluvias hicieran que el terreno cediera. Además de eso, hace un año la alcaldía de Cali había iniciado unas obras de contención, un muro que no ha sido terminado. Por eso las imágenes son impactantes, impresionantes, donde se observa cómo un muro de estas viviendas se desprende precisamente de la casa. La comunidad pide una intervención urgente de las autoridades. Que por favor hagan presencia los de Secretaría de Vivienda, Infraestructura, los encargados, los contratistas, los encargados de la obra de muro de contención, los de Cali también para que hagan los arreglos de alcantarillado. Tras esta denuncia, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali visitó estas viviendas para lograr una intervención. Vamos a coordinar con las entidades competentes en el caso y vamos a realizar la entrega de la ayuda humanitaria, que es el mínimo vital para subsanar un poco las afectaciones que presentaron las familias. Lo más grave es que algunas familias no han querido evacuar, pues dicen que no tienen a dónde ir. Mientras tanto, otras sí se han reubicado, pues prefieren evitar una tragedia. Entre tanto, más de 33.000 familias han resultado afectadas por la temporada de lluvias en Colombia. Hasta el momento han sido reportadas emergencias en 28 departamentos. Más noticias en el siguiente panorama informativo. En el departamento del Valle del Cauca han presentado diferentes emergencias, especialmente en 10 municipios del departamento. Hablamos de Florida, Palmira, Encermanuevo, Calima, El Darién, Yotoco, Ginebra, Pradera, Versalles, Obando y Candelaria. Existe la posibilidad del desbordamiento del río Cauca ante la afectación del dique que protege el malecón de Juanchito y también la vía que conecta Cali con Candelaria. En estos momentos el tránsito de vehículos por el sector es ilimitado y de persistir el deslizamiento de tierra, el municipio quedaría totalmente incomunicado y serían 25.000 las personas afectadas. El alcalde de Santa Isabel, Rodolfo López Sierra, hizo un llamado urgente para que la gobernación del Tolima les brinde un apoyo con maquinaria amarilla. Dos importantes vías del departamento se encuentran bloqueadas por culpa de la temporada de lluvias. Una es la Ruta del Sol en el kilómetro 118 y la otra es la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja en el sector de Caño Seco. Los más perjudicados son los campesinos y transportistas. En Atlántico hay reportados 13 casos de desnutrición aguda en niños. Las autoridades están en alerta y comenzaron a desarrollar estrategias para evitar un aumento de esta patología. Los 13 casos reportados son de menores de 5 años de edad. De esta cifra, 8 niños viven en Soledad, 2 en Repelón, 1 en Malambo, 1 en Sabana Larga y otro en Suán. Considero que pueden existir algunas eventualidades en cuanto al factor económico principalmente y también si de pronto estamos recibiendo digamos, poblaciones que en algún momento no es su lugar de origen. Entonces, esto puede estar incidiendo en el grado de facilidad con el que se accede a un recurso de alimentación. A diferencia de La Guajira, en el Atlántico no hay fallecidos por esta condición. Hay, digamos, una serie de iniciativas que están mermando este tipo de situaciones. Por ejemplo, cada vez se está brindando un poco más de acompañamiento en cuanto a seguridad alimentaria. La comunidad les pidió a las autoridades de salud reforzar la atención de los pequeños. Atención porque el ministro de Defensa entregó importantes resultados de orden público en Villavicencio Meta. Lisset Martínez nos amplía. Lisset. José Fernando, muy buenas tardes. En efecto, los saludo aquí desde la ciudad de Villavicencio, donde se espera que en las próximas horas llegue el ministro de la Defensa para presidir a un evento en el cual hablará sobre las acciones que vienen adelantando en materia del plan Artemisa. Sin embargo, recordemos que hace pocos minutos el ministro de la Defensa se refirió sobre estas denuncias que hizo el candidato presidencial Rodolfo Hernández, en donde aseguró se busca atentar contra su vida. El ministro de la Defensa aseguró se investigarán estas situaciones. Algún tipo de amenaza es de inmediato estudiada, no se puede demeritar ninguna denuncia. Hay un plan Ágora que coordina el Ministerio del Interior en la protección de los candidatos. De inmediatamente se revisan las medidas y se reforzará allá donde la requiera.
Desde el departamento de Boyacá, el ministro Molano también aseguró se logró la captura de 33 presuntos integrantes del Clan del Golfo, esto mediante el plan que se viene realizando, el Plan Cóndor para combatir la delincuencia. Gracias al trabajo de nuestra Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía, se capturaron a 33 miembros del Clan del Golfo que fueron responsables o de extorsiones, o de artefactos explosivos, o en este caso de obstrucción al servidor público. La Cumbre de las Américas continuará con la primera plenaria de los líderes de los países participantes. Hay expectativa por el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro. Durante la ceremonia de inauguración, Biden recibió a jefes de Estado de una veintena de países y empresarios e instó a los participantes a unirse en torno a ideas audaces y acciones ambiciosas para la prosperidad económica de la región. Además, dijo que deben resolver sus diferencias en democracia. Al reunirnos nuevamente hoy en un momento en que la democracia está siendo atacada en todo el mundo, unámonos nuevamente y renovemos nuestra convicción de que la democracia no solo es la característica definitoria de la historia estadounidense, sino el ingrediente esencial para el futuro de las Américas. Cientos de migrantes indocumentados que viajan en caravana hacia Estados Unidos comenzaron a recibir salvoconductos que les permitirán continuar su recorrido por México sin temor a ser deportados. Unas 11.000 personas, en su mayoría venezolanos, continúan su travesía luego de haber estado asentados en un campamento en una comunidad del estado de Chiapas, en el sur de México. Estos salvoconductos son válidos por un mes. 1:22, hablemos de deportes y de los partidos que se jugaron ayer del cuadrangular A, que tiene líder solitario. Nacional venció a Bucaramanga por la mínima diferencia, mientras que Millonarios y Junior empataron sin goles en un ambiente en el que poco se habló de fútbol. Noche de poco fútbol y mucha polémica en el Campín. Corro el riesgo que los árbitros se enojen conmigo, pero la verdad lo que pasó hoy acá, una vergüenza. Fueron más dudas que certezas las que dejó el árbitro John Alexander Ospina, generando bastantes descontentos. Es muy difícil tratar de jugar, de meterle tensión a un partido si el árbitro es el mismo que deja que quemen tiempo. Junior quemó tiempo porque el árbitro dejó. Eso sí, Millonarios desde lo futbolístico tuvo oportunidades en casa, pero no las concretó. Yo a mi jugador no tengo nada que reclamarle, nada. Al contrario, aplaudirlos, porque salieron con una actitud de ganar el partido. En el estadio Alfonso López, Dorlan Pavón salvó la papeleta verdolaga. De penal, Memín le dio el triunfo a Nacional, que es líder del Grupo A. Ellos nos dominaron varios minutos, pero nos veíamos muy seguros. Y la ilusión leoparda empieza a desmoronarse. Leí que un equipo dominó casi todo el partido y recibió un gol sin haberlo merecido. Esto es prácticamente el capítulo de hoy. Comienza el cierre del cuadrangular A, que el próximo sábado tendrá su fecha número 5. ¿Qué les parece si repasamos la tabla de posiciones de este Grupo A de cuadrangulares finales? Vamos a verlo de esta manera. Nacional, gracias a lo que ocurrió ayer, está con 8 unidades. Millonarios con 5. Junior con las mismas 5 unidades, pero atención que en goles de diferencia tiene -1. Bucaramanga está en el fondo de esta tabla con 3 unidades. Este sábado, 11 de junio, a las 5 de la tarde, Junior Bucaramanga. Y a las 7:30, Nacional Millonarios, en lo que será la quinta fecha de este cuadrangular A. Vámonos ahora con lo que se vivirá hoy por el cuadrangular B para el cierre de esta fecha 4. Equidad se medirá con Tolima a las 6:15 de la tarde. Esto será en el Estadio Metropolitano de Techo. Recuerden que Tolima está con 7 unidades, que Equidad tiene 3. Medellín se enfrentará a Envigado a las 8:15 en el Estadio Atanasio Girardot. Medellín está con 5 unidades y Envigado tiene 1.
Ahora hablemos de la Selección Colombia Sub-19, que fue eliminada del torneo Maurice Reveló desde el punto penal ante Venezuela. Vamos a repasar con ustedes las acciones de este compromiso, así que nos vamos para allá para ver lo que ocurrió en este torneo que, recuerden, antiguamente era denominado Esperanzas de Toulon, y ahí estaban las acciones que no se daban, por eso en los 90 minutos estuvieron a 0 goles, y ahí estaba Venezuela a través de Andrés Ferro, anotando el gol que le daba a Colombia la oportunidad que falló infortunadamente Carlos Cantillo, y de esa manera pues fue Venezuela que pudo celebrar este pase. Esas eran las semifinales. Ahora Colombia por el tercer puesto se va a medir contra México, que perdió frente a Francia. Y ahora vamos a hablar de las emociones de la Vuelta a Colombia. Hoy se corrió la etapa reina, la número 7 de esta carrera, que concluye el próximo domingo. Por eso hacemos conexión con Andrés Villegas, enviado especial de RTVC Noticias. Andrés, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se vivió toda esta emocionante etapa? Sabina, ¿qué tal? Buenas tardes. 10 grados centígrados aquí en el Alto del Vino, en Cundinamarca, sitio de meta de la etapa 7 de la Vuelta a Colombia en su 72ª edición. Un mexicano se ha quedado con esta batalla que hemos vivido hoy desde Mariquita hasta este punto. Edgar Cadena, de México, de la Ciudad de México, dice que tiene que pasarse 1 hora para empezar apenas a entrenar en el Alto, y aquí pudo ganar. Muy bien por el mexicano. Wilson Peña segundo y Einer Parra fue tercero. Pero la noticia en este momento es la clasificación general individual, en la que tenemos que contar que Cristian David Rico continúa como líder. Hernando Bohórquez está segundo a 30 segundos. Le alcanzó a descontar 10 en esta oportunidad. Fabio Duarte es uno de los deportistas que está a 1 minuto 30, por lo cual está todavía con posibilidades de quedarse también con la clasificación general individual, sobre todo en la última etapa contrarreloj, donde es fuerte, de Paipa a Tunja. En la emisión central de las 7 de la noche tendremos más información de la Vuelta a Colombia. Andrés Villegas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Andrés, muchísimas gracias. Le cuento que ese frío también llegó a Bogotá, acá está haciendo un helaje. Hasta acá la información deportiva. Continuamos con más noticias y José Fernando. Hoy queremos invitarlos a nuestro informe especial, a que lo vean. Hoy recordaremos el legado musical de Rafael Orozco y del binomio de oro a 30 años del asesinato que enlutó el folclore colombiano. Como una paradoja, su segunda hija ya vivió más años que los que estuvo Rafael Orozco en este mundo. Yo tuve muchos recuerdos y muchos momentos con mi papá que todavía pues los tengo en la cabeza, a mí no se me olvidan. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo te acuerdas de tantas cosas? Mi mamá, mi papá, Kelly y Wendy. Como tampoco respondería la lógica que su vida se haya extendido con solo abrir un video, encender la radio o cruzar unas páginas. Te lo recuerdan todos los días y de pronto, como dices tú, si hubiera sido una persona normal, no un artista, no piensa en eso todos los días. Un interminable álbum de recuerdos desde aquella unión con Israel Romero, que solo la muerte pudo separar. Parece que fuera ayer que hubiera pasado eso. Está muerto, me decía. Su legado se canta a diario, se recuerda en cada letra, resiste al tiempo, como los corazones enamorados. Es una música que se dejaba oír y escuchar. La de ahora es pura pirififififi y eso no se les entiende nada. Ese crecimiento que tuvo dentro del folclore vallenato lo asumió con naturalidad. Quedó esa huella de Rafael Orozco en la cultura musical. Hermosas. Sí. Todavía viven porque eso no... Tú sabes que eso es lo que queda. El legado de él son las canciones. Su primera casa en Becerril, su última morada en Barranquilla, también evocan al cantor, al rockstar de los 80 en Colombia. Pero su voz ya lo hacía leyenda desde antes de partir. Hay veces que tú conoces gente que no fue de esa época, pero saben quién es, lo tienen en la cabeza. Él era ese personaje que yo creo que siempre iba a mantener esa sonrisa. El eco de su música sigue vigente y se habla de milagros en su tumba. Parece que fuera ayer que hubiera pasado eso. Su vida y obra marcaron el folclore colombiano. Quedó esa huella de Rafael Orozco en la cultura musical. Especial, Rafael Orozco, 30 años sin su voz. RTVC Noticias, emisión central.
Jueves 9 de junio a las 7 de la noche. Por Señal Colombia. Cine, literatura y arte visual, hoy en la agenda cultural de RTVC Noticias. En Bogotá, los capitalinos podrán reunirse en familia para disfrutar del cine al aire libre. En Suba llega la Cinemateca al Parque Afontanar del Río. Producciones nacionales e internacionales se proyectarán el sábado 11 de junio con una programación para todos los públicos. En Medellín inicia la Feria Popular Días del Libro. Son 140 actividades de entrada libre que se llevarán a cabo desde mañana en las calles del barrio Carlos R. Restrepo. Con 52 expositores locales se calculan ventas en libros de 200 millones de pesos y una reactivación económica de los comercios del sector. Brillos y juegos multicolor hacen parte de la más reciente obra del artista plástico Alfredo Saldarriaga, que inicia en el Centro Cultural de Cali. Luces, sombras y espaldas es la exposición que combina diferentes técnicas de pinturas con colores fuertes que se distorsionan con el uso de gafas 3D. El arte urbano se toma la capital de Santander. Bucaramanga abre la exposición Alquimista del 21, Eros y Civilización. El artista Julián Villamizar retrata su mirada del páramo de Santurbán, donde fue testigo de un ecosistema frágil con miles de especies de flora y fauna. La obra estará hasta finales de junio en la Galería de Arte Leopold Sédar. RTVC Noticias del Mediodía.